ello está con nosotros Daniel Hermoso, director de las MIPES Unidas del Perú. ¿Cómo está? Bienvenido al programa, muy buenos días. Carlos, buenos días, gracias por la invitación y bueno, para conversar lo que está sucediendo con las MIPES a nivel nacional. Y como tú mencionas, venimos crisis tras crisis y lo que ha hecho más vulnerable a las MIPES en todo el Perú. Efectivamente, y más aún teniendo en cuenta que muchas de ellas han solicitado préstamos y que en estos momentos pues están imposibilitados de cumplir con sus obligaciones, con esta cadena de pagos, porque no tienen los ingresos debido a que sus negocios se han visto afectados debido a estas lluvias y los huaicos. En ese sentido, ¿qué hacer al respecto? Bueno, mira, nosotros solo vemos con buenos ojos el hecho de que el gobierno haya rápidamente implementado medidas tributarias para ayudar a la zona norte. También es cierto que la SBS ha dictado algún tipo de normatividad para facilitar a las entidades financieras a dar unas prórrogas, ¿cierto? De tal manera que no agobie a los empresarios, que a diferencia del sur, el norte ha tenido pérdidas de equipos, maquinarias y stocks, ¿cierto? Que han sido destruidos por la lluvia. Entonces estamos hablando que no solamente necesitan un capital de trabajo para seguir produciendo, sino también que van a necesitar capital para poder reponer y reconstruir sus talleres que han sido gravemente afectados por las lluvias, ¿no? Y bueno, y los que sufrieron los huaicos, pues ni hablar, eso ya es definitivamente partir de cero. Entonces ahí, más allá de eso, nos preocupa muchísimo el tema del empleo, que se está perdiendo de manera acelerada en el norte debido también a la imposibilidad de las vías de comunicación y obviamente el temor latente o ya cierto del fenómeno del niño. Sí, y si hacemos un balance para tener claro las cifras, estamos hablando de cuántas MIPES se han visto afectadas, al menos en el norte del país, con respecto a las lluvias y los huaicos. El Ministerio de Producción ha señalado que más o menos son 144.000. Nosotros estamos en ese rango de 100.000 a 120.000 MIPES afectadas, en diferentes niveles. Hay el 30% de esa cantidad ha sido afectada directamente en su infraestructura y en sus maquinarias, ¿no? Hay otras que simplemente están afectadas, pérdida de insumos, ¿no? Y las demás están en la situación de que no pueden comercializar sus productos debido pues, a la interrupción de carreteras y obviamente a una crisis económica con un componente pues de recesivo en la zona norte, toda vez que la gente no está adquiriendo productos y eso involucra pues por ejemplo al comercio minorista, ¿no? A las bodegas, ¿no? Que justamente veíamos cifras que había dado Agrebu, que es un gremio de mujeres bodegueras, que señalaba que más de 10 millones de soles se habían perdido y afectando más de 8.000 bodegas en todo el norte, ¿no? Y aquí creo que hay que reconocer de que ellos son parte de una cadena de alimentación, ¿cierto? Porque son las que distribuyen los alimentos en diferentes zonas del país. Así que yo creo que ahí hay que aplicar medidas como, por ejemplo, la tregua tributaria, no subir impuestos, tratar de que este año sea un año que no haya sobresalto para los empresarios. Y no solamente me refiero al norte, me refiero a todo el país, porque la crisis no solamente es la del norte. Como tú bien mencionaste al comienzo de la entrevista, hay una sumatoria de crisis y se nos viene la de los bancos, ¿no? Están quebrando en el mundo. Recordemos lo que pasó en el 2008 cuando vinieron los problemas de los créditos hipotecarios en Estados Unidos, que colapsó todo el sistema financiero y al final afectó al mundo, ¿no? La famosa burbuja inmobiliaria. Y eso, si bien es cierto, no tiene exactamente las mismas características, pero sí va a tener exactamente los mismos efectos en el país. Si bien es cierto, tenemos una fuerte entidades financieras y un BCR bastante bien manejado, probablemente el impacto a nivel financiero no sea tanto, pero sí a nivel comercial, ¿cierto? Y eso va a tener como consecuencia que, aparte de los problemas que ya tenemos, ese componente va a agravar la crisis económica y ahí hemos propuesto medidas contracíclicas como por ejemplo la generación de empleo temporal, que ya lo ha anunciado el día de ayer el ministro de Trabajo, creo que 300 millones para ir ya generando empleos temporales. Yo creo que es insuficiente porque claro, la solución no solamente es dar crédito, ¿cierto? Porque si tú me das crédito en este momento y no tengo a quién vender, lo único que estás haciendo es sobreendeudarme y la imposibilidad de poder pagar. Estas medidas de créditos, que están muy bien, hay que complementarlas con medidas de estímulo de consumo, pago de Fonavi, por ejemplo, empleo temporal, que tienen que invertirse más. Fíjate que nosotros somos conscientes, y creo que todos los que nos están escuchando son conscientes, que las autoridades nuevas que han llegado a los municipios, a los gobiernos regionales, están haciendo un proceso muy lento de activar las obras o de sacar licitaciones. Por lo tanto, estar esperanzados en una
en un shock de inversiones, no creo que sea la mejor idea. O sea, darle más plata a los municipios para que estos generen obras, yo creo que no es Así la es. manera como enfrentar la crisis. Es empleo temporal y rápido. Sí, importante lo que menciona, porque claro, el anuncio que había hecho el ministro de Economía era acerca de Impulso Mi Perú, ¿no? Había señalado que a través de un decreto se había aprobado, se había permitido dar la garantía de los 2.000 millones de soles y obviamente sabemos de que este programa lo que busca es dar créditos con bajas tasas de interés, pero claro, acá viene otro problema, ¿no? No solamente se trata de tener crédito, porque estamos viendo que es un cúmulo de situaciones que están afectando la economía de las MIPES, en realidad de todos los ciudadanos, ¿no? Y además, bueno, tenemos el plus que la CBS ha autorizado a las entidades financieras a reprogramar el pago de los créditos. ¿Bajo qué características, bajo qué condiciones es que se va a reprogramar ello? Porque entiendo que eso queda a criterio de cada entidad financiera. Obviamente, pero también hay que tener en cuenta que los intereses que te van a dejar de cobrar o las cuotas que te dejan de cobrar, de todas maneras te las van a cobrar, no es que te las están condonando. Entonces, eso es un poco, pues, no sé, no sé cómo llamarlo realmente. Muchos empresarios han llegado a comunicaciones de diferentes partes del país donde estas reprogramaciones, pues, le significa una carga futura. Y en este momento no podemos predecir el futuro. Lo que ha anunciado ayer el presidente del Banco Central de Reserva no es una muy buena noticia, ¿cierto? Tenemos ánimos, estamos estimulados, creemos en el futuro, eso es cierto, pero lo concreto es que con ese crecimiento que ha proyectado el BCR para este año, la creación de empleo es cero, absolutamente cero. Para generar nuevo empleo necesitamos crecer sobre el 5% y obviamente estamos en una situación tan complicada, con una inversión privada también en cero, ¿no? Le queda definitivamente la labor al gobierno de invertir en la gente, primero las MIPES, ¿cierto? Que generan el empleo, que es el que da el dinamismo a la economía nacional. Nosotros por 30 años hemos sido, las MIPES, hemos sido guardianes del modelo económico, que es exitoso, no hay duda, que es un buen modelo económico. Pero hemos sido nosotros los que le hemos dado el blindaje, por decirlo de alguna manera, a este modelo económico. Y Y hemos, claro, sí, dime. quiero agregar algo a lo que mencionas para tener, digamos, todo el panorama mucho más claro. Hace un tiempo atrás, cuando hubo y se dieron masivas protestas pidiendo la salida tanto de la presidenta Dina Boluarte como del Congreso de la República, lo que había dicho en su momento el viceministro de MIPE e Industria, que debido a las protestas el 40% de MIPES dejaron de pagar sus deudas. Y cuando no puedes pagar tu deuda, cuando se rompe esta cadena de pago, muchas veces las empresas terminan por quebrar y no terminan por recuperarse. Quería hacer el balance, tal vez, si es que tiene la cifra sobre qué empresas, dada la condición en la que se encuentran, porque lo que estamos hablando en ese momento, en la fotografía, era el conflicto social, pero ahora hay que sumarle este fenómeno climatológico. Entonces, ¿cuántas empresas no han podido recuperarse? Mira, el tema del sur ha sido un tema que ha golpeado básicamente el sector turismo, ¿no? Y las empresas de turismo han tenido que dejar de operar, cerrar sus puertas, porque no tenían cómo sustentar su trabajo. Cerraron hoteles, despidieron a la gente de los hoteles. Si bien es cierto, un hotel pues per se no quiebra porque tiene la infraestructura. Lo que pasa es que cierran sus actividades económicas, cancelan su RUP hasta que puedan volver, porque si no tienen la obligación de declarar y cancelan su RUP y no facturan, ¿cierto? Y no pagan seguro social y no pagan absolutamente nada. Eso es cierto. El 40% de las empresas del sur sufrieron un colapso terrible. El sector confecciones, el sector servicios, las bodegas, todos fueron afectados de manera dramática. Probablemente el porcentaje que señalan de 40% es cierto, ¿ya? El tema es que el efecto de esto es la migración a la informalidad. Las empresas, por ejemplo, Gamarra, hace unas semanas anunciaban de que más de 8.000 empresas habían dejado el emporio comercial de Gamarra porque no podían pagar sus alquileres. Entonces, estas empresas no solamente se han ido de Gamarra, estoy casi convencido que el 90% se ha ido a la informalidad. Porque si no puedes pagar alquiler, menos vas a poder pagar tus deudas tributarias, ¿no? Y ahí creo de que parte de la tregua tributaria no solamente significa no subir impuestos este año, por favor, no subir impuestos este año, sino también ayudar a las MIPES que han sufrido la pérdida de sus fraccionamientos tributarios, que hay miles en todo el Perú, y están recibiendo notificaciones todos los días de SUNAT. Y eso es un tema inclusive psicológico que desmotiva al empresario. Entonces es tan sencillo como que el Congreso y el Ministerio de Economía se pongan de acuerdo para lanzar otro programa de fraccionamiento tributario. Ojo, no estamos pidiendo condonación o
olvídate de mi deuda. No, lo que se pide es pagar, pero en partes y en más tiempo, para que las cuotas sean más pequeñas, porque realmente la situación está muy grave y la verdad es que yo entiendo que el Ejecutivo trata de hacer lo mejor posible para solucionar la grave crisis del país, pero tiene que trabajarla con datos reales, ¿cierto? Fíjate que estos fondos garantizados no llegan a las bodegas y no llegan tampoco a los nuevos, a los que necesitan el crédito, o sea, aquellos que nunca han tenido un historial crediticio. Les es muy complicado. Ayer me pasaron los requisitos que piden para los préstamos y la verdad que son como si estuviéramos en el mejor de los mundos. Y realmente, si estamos en una coyuntura realmente complicada, ¿cierto? Sui generis, ¿cierto? Tiene que tener medidas iguales, porque si tú vas a aplicar las normas de épocas, digamos, tranquilas, pacíficas, de bonanza económica, no van a ser aplicables en este momento de crisis. Yo creo que ahí hay que ponerle un poquito más de realismo a las normas y la única manera que eso suceda es conversando con quienes estamos en el terreno de los hechos, sufriendo los embates de las crisis. No, y sobre todo esta crisis se puede agravar aún mucho más teniendo en cuenta de que ya se ha anunciado el fenómeno del niño costero para este año y posiblemente un fenómeno del niño global para el 2024, como ocurrió en la época del 97 y 98. Así que sin duda es importante tomar acciones para poder amortiguar los efectos de este fenómeno climatológico. Muchísimas gracias por esta entrevista, muy amable. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Ha sido Danilo Hermosa, director de las